Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que ya nos está siguiendo en esta transmisión. Por fin, María, controversias, los otros diálogos, estamos de vuelta. Sí, come back. La verdad es que estoy súper emocionada y también súper nerviosa porque, seguramente algunos sí sabrán, estaba compartiendo con nuestro invitado detrás de cámaras, por así decirlo, que me había dado COVID y estoy recuperándome, todo bien, todo tranquilo, hay algunas secuelas, pero bueno, pues estamos pues aquí, ¿no? Iniciando y pues saludo con muchísimo gusto, muy buenos días, saludo con muchísimo gusto a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en este programa Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos, y estamos totalmente en vivo, 20 de febrero, en punto de las 17 a.m., para que sepan que no está grabado. Y la verdad es que estoy muy contenta porque hoy formalmente es el arranque de esta cuarta temporada. Tú, Javier, ya habías hecho 2 programas anteriores, pero bueno, la sección de política inicia esta cuarta temporada y la verdad es que 4 años se dicen fáciles, pero hemos tenido muchos altibajos. Así es que, pues bueno, esta cuarta temporada viene con mucha fuerza, sobre todo, ¿no? Con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchos proyectos, con muchas cosas nuevas que compartirles a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, mi nombre es Mariela Chino, para aquellos que apenas nos están siguiendo, y soy conductora de este programa en compañía con Jabo, ¿no? Que hemos estado pues prácticamente ya 4 años en esto. Y bueno, dime, Javier, no nos hemos visto. ¿Cómo te has tratado la pandemia? ¿Has salido invicto de todo esto? Sí, bueno, invicto, por ahí tengo mi sospecha, justamente platicaba, ya ves que tuvimos oportunidad no hemos hablado tampoco mucho, el trabajo nos ha traído como ocupados. Y en este lapsus, pues hemos estado trabajando algunas otras cosas para otras secciones, pero yo también por ahí porque estuviste compartiendo a través de Twitter todas tus vivencias acerca de qué síntomas, qué sentías, cómo llevaste todo este proceso. Recientemente, por ejemplo, también para la gente que nos está siguiendo, recuerden que pueden ver lo que publicó la revista Baladí, algo precisamente una especie de escrito que tú hiciste acerca de todo este proceso que estuviste viviendo. Para la gente que lo quiera revisar, recuerden que pueden visitar la revista baladí.com y ahí van a encontrar el artículo que publicaron los compañeros. Y bueno, dentro de eso, precisamente gracias a que tú estuviste compartiendo algunas cosas, yo me enfermé por ahí de junio, o sea, tengo mi sospecha de que pude haber estado en la misma circunstancia por algunos síntomas, pero bueno, creo que nadie está exento. Está muy claro que ciertamente pues la cuestión de que la necesidad de la ciudad de continuar y del país con todo el ritmo que traíamos pues es necesario, pero de verdad hay que cuidarnos, hay que seguir todos y cada uno de las recomendaciones. Recordemos que no estamos exentos y aún importante para la gente que nos esté viendo, recuerden que aunque tengan su vacuna, deben de continuar utilizando el cubreboca, el gel, no estamos exentos ni mucho menos. Entonces, pues bueno, será como la situación que quería comentarles en general. Pero yo muy bien, he estado muy bien, muy tranquilo en nuestras pequeñas vacaciones del programa, pero ya ansioso necesitábamos retomar todo esto. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo. Vivos justamente, ¿no? Preparar este tipo de programas, el estar compartiendo con ustedes justamente contenidos pues coyunturales, ¿no? Contenidos que van surgiendo, temas que van surgiendo con los días, con las semanas, y bueno, sí, en efecto, de alguna manera comentarles que seguimos en semáforo naranja, así es que no bajemos la guardia, como dice Jabo, seguir todas las medidas sanitarias que nos han recomendado las autoridades sanitarias, sana distancia, etcétera, y recuerden que esta dosis que se está aplicando a los adultos mayores que inició en estas 3 alcaldías son 2 dosis, así es que se van a tener que esperar 15 días para la siguiente dosis, así es que la vacuna en este momento aún no te hace inmune, así es que por favor sigamos cuidándonos
Y estoy emocionada de iniciar este programa. Sí. A todos aquellos que se acaban de conectar, sean bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Y estas controversias, los otros diálogos. Iniciamos este contenido, iniciamos este programa. ¿Y cuál es el título, Javier? La verdad es que este programa me gusta muchísimo porque analizaremos las mañaneras de AMLO como comúnmente se conocen, pero son las conferencias de prensa que ha realizado López Obrador. Han sido más de 500 conferencias desde que asumió el poder, así es que, bueno, en comparación con otros presidentes y en comparación con otros presidentes de Estados Unidos también, ha batido récord justamente en pararse todos los días, de lunes a viernes, por más de 2 horas. Así es que analizaremos este contenido y por eso el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, como siempre lo tenemos en los programas. Él es Héctor Villarreal, que aceptó con mucho gusto participar en este programa. Héctor, muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí con nosotros. Te damos la bienvenida a este espacio, tu espacio. Y les quiero presentar a Héctor. La verdad es que fue muy difícil poder resumir su experiencia porque la verdad tiene muchas cosas que compartirnos, tiene mucho conocimiento. Así es que pues yo les presento a Héctor Javier Villarreal Ordóñez. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, estuvo a cargo de la Dirección de Información a Prensa Internacional de la PGR, fue director de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se desempeñó como director general de Comunicación Social y después de Radio, Televisión y Cinematografía, RTS, de la Secretaría de Gobernación. Híjole, ya me cansé de tanto currículum. Fue coordinador de Radio y Televisión de la Presidencia de la República, así es que no es cualquier cosa, que esté Héctor aquí con nosotros. Exacto. Fue director de la agencia de noticias Notimex y del Instituto Mexicano de la Radio. Bueno, ha sido docente en la maestría de periodismo del CIDE y de la licenciatura de la Universidad Iberoamericana y de la Facultad de Ciencias Políticas, donde fue mi profesor. Qué bonito recordar esas clases de la UNAM y en el Diplomado Universitario de Manejo de Conflictos y Crisis que imparte la Ibero-CDMX. Así es que hay un gran, amplio currículum, así es que por eso es que invitamos a Héctor. Héctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, pues al contrario, muy buenos días, Javier, María, la verdad es un gusto. Primero, saber que ya pasaste por el COVID, que no es poca cosa, y que vivimos todos en el filo de la navaja haciéndonos pruebas para saber si no salimos con la sorpresa, pero qué bueno que ya saliste bien. Javier, también muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia, que me parece que de pronto formatos como estos abren posibilidades geniales de comunicación y mucho más amplias de lo que a veces estamos acostumbrados en otros formatos. Entonces, pues un gustazo estar con ustedes y puestísimos para lo que digan, ya con café en mano y todo. Sí, yo con mi té y con mi café, así es que puedes sacar el pan de dulce si quieres ahí también. Se vale. Bueno, pues Héctor, seguramente tú has visto las conferencias de prensa, las mañaneras, y justamente parte importante de este programa es hacer un análisis de las mismas, hacer un análisis de estas conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente lo podemos mencionar de dos formas, ¿no? Y es justamente el título de este programa. ¿Cómo tú evalúas las conferencias actuales del presidente López Obrador? Sabemos que probablemente las conferencias de prensa, o no probablemente las conferencias de prensa, tendrían que ser una herramienta principal de comunicación, no solamente del presidente, sino una herramienta de comunicación del gobierno de México. ¿Y cuál es justamente este análisis que tú haces de las conferencias de prensa? ¿Y cuáles en este momento tú consideras que son las características principales de cada conferencia que él da, ¿no? Podemos analizar ya sea las asistencias y las participaciones de los funcionarios públicos. Hay otros funcionarios públicos que destacan más o que son más invitados, seguramente por los temas más importantes. O sea, últimamente los funcionarios que más acuden a estas conferencias es el secretario de Salud o los funcionarios que forman parte de esta institución de salud y sobre todo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes Durazo, ahora ya Rosa Isela.
y bueno, son las participaciones que hemos tenido más activas. También las participaciones justamente de algunos otros funcionarios y bueno, también algo súper importante que me gustaría que platicaras con nosotros son las preguntas de la prensa, que a veces decimos, Dios, ¿por qué preguntan lo mismo si ya lo dijeron? O a veces que hay algunos, como llaman, ¿no? Los medios o los reporteros chayoteros, como así lo llaman en las redes sociales, y la audiencia, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que también es importante esta audiencia que ha tenido, evidentemente, Twitter, Facebook, ha tenido un gran crecimiento de seguidores. No significa que los seguidores todos estén de acuerdo con las políticas y con las acciones gubernamentales actualmente de este gobierno, pero bueno, lo ven por hacer un análisis, ¿no? ¿Qué opinas, Héctor, de todo esto? Claro, bueno, creo que es amplísimo como lo planteas. Yo creo que primero habría que decir una cosa, es decir, y tú mencionabas cuando, me acuerdo las conversaciones que teníamos en clase sobre el tema, yo creo que se puede discutir o ver o mirar las mañaneras como desde una perspectiva política, digamos, si nos gusta lo que dice el presidente, si estamos de acuerdo con el planteamiento que él ha hecho, si entonces sentimos que es una herramienta que favorece su proyecto y sentimos una afinidad o interés tal o cual forma en su proyecto, o desde la perspectiva de que no nos gusta el presidente, no nos gusta lo que está haciendo y entonces más bien tomamos distancia y somos hipercríticos de todo lo que hace o dice. Bueno, yo sugiero que quitemos eso, porque eso, pues, todos podemos tener o estar en algunas cosas de acuerdo y en algunas en desacuerdo. Él no es muy dado a eso, creo que ha dicho muchas veces que o estás de acuerdo o estás en desacuerdo, pero creo que conviene tomar cierta distancia como de esa perspectiva. Y algo que se vuelve muy interesante es mirar a las conferencias como un instrumento, es decir, como una herramienta estratégica, táctica, que el presidente ha venido usando, en mi opinión, con mucho éxito. Repito, independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que dice, como herramienta de comunicación me parece que ha sido francamente muy exitosa. Y sigo ahí, ¿verdad? Es que se movió algo acá. ¿Sí me escuchas? Sí, te Sí, escucho. perdón. Creo que se ha vuelto una herramienta, la verdad, muy, muy exitosa. Ahora, tú dices una herramienta importante de comunicación. Yo de pronto pienso que, y ahorita platicamos, una primera pregunta es si es una conferencia de prensa lo que vemos en las mañanas, pero yo diría que es más que solo una herramienta de comunicación, que insisto, en mi opinión, para los propósitos del presidente ha sido eficaz. Es una herramienta de gobernabilidad. O sea, yo pienso que el presidente hace más que decir cosas o contestar preguntas. Yo creo que toma decisiones de gobierno ahí, da instrucciones al resto del gabinete, de su equipo, a sus colaboradores, manda muchas señales y en mi opinión además hace mucha propaganda en esa expresión o en esta actividad de las mañanas, ¿no? Yo pienso que si bien inteligentemente, digamos, tácticamente, con inteligencia, fue presentada como una conferencia de prensa, como un ejercicio de rendición de cuentas, no es en sentido estricto una conferencia de prensa, porque, y podemos empezar por esto último que decías, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, las preguntas, o sea, el ejercicio o el evento mañanero está poblado por cada vez o en distintos momentos, pero no siempre por medios de comunicación en sentido estricto. Hay otras figuras que me parece que se han vuelto eh, emergentes, digamos, en el contexto del nuevo gobierno, con sus propios, tal vez, nichos de audiencia o sus orígenes, pero evidentemente, y eso es indiscutible, muy alineadas a lo que dice el presidente. Entonces, yo vería como en términos de producción un evento muy bien logrado, porque
aparentemente hay preguntas y cuestionamientos, pero predominantemente hay reforzamientos al discurso del presidente, por no decir que a veces hay elogios, por no decir que a veces hay reiteraciones de lo que él dice. Es decir, yo diría que el presidente dice en las mañaneras no lo que tiene que contestar o no lo que puede estar en la agenda pública como cuestionamiento, sino lo que él quiere decir. O sea, sí, es cierto que de pronto le sirve para responder a la agenda, para responder a sus adversarios, para responder a sus críticos, pero bajo términos absolutamente controlados por él. Te acordarás, hablábamos en la universidad mucho de lo que significa tomar riesgo para los actores políticos cuando escoges con quién hablas o qué interlocutores tienes, a qué foros te expones. En este caso, creo que el evento de las mañanas es un caso paradigmático de un evento, de un ejercicio de comunicación en condiciones plenamente controladas. O sea, es muy, porque incluso cuando, y si hay preguntas fuera del guión o fuera del armado, digamos, narrativo que la conferencia tiene, que se llega a colar algún periodista y hace alguna pregunta. Ayer hubo un caso interesante que ahorita lo podemos platicar si quieren. El presidente cuenta con un contexto, un frame, dirían los gringos, que le permite pues, controlar cualquier situación que se salga del guión que a él le gusta, ¿no? Entonces yo primero diría en resumen esas dos cosas. Es más que un instrumento de comunicación meramente, yo creo que se vuelve un instrumento de gobernabilidad y ahorita diría más por qué. Y por el otro lado, yo creo que no es una conferencia de prensa, es un instrumento distinto de comunicación, es un producto además A ver, ¿por qué digo que no es una conferencia de prensa? Una conferencia tiene márgenes muy amplios, digamos, tradicionalmente, de situaciones que no puede controlar el que la ofrece. Entonces, se prepara para lidiar con esas situaciones. Si ustedes han participado en un ejercicio así, muchas veces las conferencias se preparan con preguntas probables, respuestas probables, escenarios de lo que quienes van a estar pueden preguntar, una diagnóstico, una identificación de los temas más que no quisieras entrar, pero que la conferencia de prensa necesariamente va a provocar o inevitablemente va a traer porque están en la agenda. Y esto no pasa así. O sea, aquí lo que está fuera de control del presidente es muy poquito. Lo que es real en términos de la conversación es muy poquito. Y el margen de control que él y, digamos, su equipo tienen sobre lo que ahí pasa es mucho más amplio de lo que se podría considerar una conferencia de prensa. Yo lo veo un poco en ese sentido, de esa forma, ¿no? Claro, justamente analizando esto que tú comentas y estas características que tú mencionas y que con lo que nos dices, evidentemente piensas que esta herramienta, bueno, las conferencias son una herramienta de gobernabilidad más que una conferencia en sentido estricto, como una herramienta de comunicación y de rendición de cuentas. Independientemente de esto, como tú comentas, hay un ejercicio de comunicación, pero que es totalmente controlado por el presidente, ¿no? Que no hay una preparación, como lo hemos visto, ¿no? Que estás expuesto a una serie de cantidad de interrogantes y por eso te preparas para ello, ¿no? En diversos escenarios. Aunque sea así de esta manera, ¿tú crees que parte de los temas que aborda en las conferencias de prensa forman parte de una agenda política? Es decir, hay algunos titulares de los 7 medios importantes de comunicación, sobre todo de periódicos, que rescatan algunos temas que en las conferencias el presidente pone sobre la mesa, ¿no? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de algunas cuestiones analizando, por ejemplo, hay una página en Verificado en donde pues justamente se analizan estas conferencias de prensa en donde
El tema económico pues definitivamente permea la agenda del presidente, pero también lo interesante y poner sobre la mesa esto que tú comentas, que el análisis del speech o del discurso de López Obrador en las conferencias, no todas son frases verificables, ¿no? Es decir, él se para y lanza una serie de datos, una serie de aseveraciones y de premisas, pero no son del todo ciertas. Tenemos en producción preparado nuestro video, Javo. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes este video y después lo discutimos. Lo discutimos si quieres, Héctor, para que Sí, claro. justamente cuáles son estas frases que él comenta y algunas son verdaderas, algunas son falsas, algunas son engañosas, que forma parte del contenido de las conferencias de prensa de las mañanas del presidente López Obrador. Sí. Lo único que logró pausar las conferencias matutinas o mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la pandemia del COVID-19. Antes de esa eventualidad, el presidente condujo sin parar más de 500 conferencias en Palacio Nacional. Para algunos analistas políticos, esta nueva forma de difundir información ha dado un salto positivo para la democracia de nuestro país, al ser el presidente mismo el que habla con el pueblo. Sin embargo, esa misma característica para algunos otros representa un riesgo al permitir que López Obrador a forma de monólogo lance datos que en algunas ocasiones pudieran llegar a ser información falsa. El colectivo verificado difundió que cerca de la mitad de los datos que ofreció el presidente de México en las mañaneras durante 2019 no era verificable o en su defecto era falso. Su resultado arrojó que durante el primer año de gobierno del tabasqueño se encontraron 389 frases sujetas a comprobación. Después de dichas comprobaciones, 158 resultaron ser verdaderas, 125 engañosas, 94 falsas y 12 quedaron pendientes de una mayor investigación. Por su parte, el portal de noticias CNN aseguró que según los datos de la consultora Spin, hasta noviembre del 2020, pudieron detectar más de 37,000 afirmaciones falsas o que no se pueden comprobar. A pesar de estos datos, el rating de las mañaneras del presidente se triplicó en la plataforma de Facebook en el año 2020 con relación al 2019. El pasado 2020, Andrés Manuel López Obrador logró acumular 203 millones de reproducciones con un promedio de 799,000 diarias. Mientras que en 2019 el récord total había sido de 63 millones con un promedio de 601,000 al día. Es posible que la pandemia haya sido pieza clave en la variación de estas cifras de un año a otro, pero lo cierto es que la popularidad del presidente no está decayendo. Mientras tanto, la polémica sigue. Para algunos, las mañaneras representan un modelo propicio para la rendición de cuentas con el pueblo, y para otros, no es más que una propaganda política. Pues justamente lo que nos hace ver este video es un personaje como es López Obrador, un mandatario como es López Obrador, en donde independientemente que discutamos o analizamos o juzguemos el contenido real o las características de una conferencia de prensa, como así tú lo mencionas, Héctor, no podemos deslindar o soslayar que efectivamente este ejercicio le ha ayudado muchísimo a tener una gran popularidad, acercarse justamente a estas o a las personas o a los ciudadanos que tienen acceso a redes sociales y a informarse, ¿no? Tengo muchos conocidos, muchos amigos que si quieren saber algo de lo que se está haciendo, ven las conferencias o las mañaneras. Entonces, me parece que en este momento, como bien lo comentan, ¿no? A diferencia de otros presidentes, a diferencia de otros sexenios, es el que ha tenido más contacto con la gente a través de esta plataforma, de estas plataformas, sobre todo en redes sociales. ¿Qué opinas respecto a eso, no? Ha habido muchos comentarios en internet, en redes sociales, que él se dirige a un sector muy particular, ¿no? Y, Claro. y dicen que es la gente que votó por él, ¿no?
él, como dice, ¿no? Se dirige totalmente al pueblo, ¿no? Tú podrás ver el speech o el discurso político que él maneja en las conferencias, no es tan técnico, es una charla comúnmente, ¿no? Yo incluso lo veo súper relajado en muchas, ¿no? Él sabe inmediatamente, él tiene perfectamente dominado cuando preguntan, cuando hay una pregunta hostil, o él sabe inmediatamente cómo contestar, tiene sus pausas, tiene sus tiempos, etcétera. ¿Tú qué opinas respecto a esto? No, mira, yo creo que siguiendo lo que presenta el video podemos empezar por varias cosas ahí. Lo primero que yo te doy mi punto de vista. Ante el dilema de si el ejercicio de las mañanas tiene una aportación democrática, yo considero que tiene una aportación abiertamente antidemocrática. O sea, me parece que es un instrumento que se aleja completamente de términos de relación donde se hagan valer los contrapesos, donde el poder público tenga un ejercicio real de rendición de cuentas. O sea, no confundamos la funcionalidad de la herramienta con el carácter o el valor democrático que aporte. Yo creo que es funcional a los intereses del presidente y de su grupo, no funcional a la democracia en el país. Ahora, yo creo que hemos dicho, es un instrumento que comunica, que sirve para la gobernabilidad, pero como lo dice el video y tú también lo comentas de alguna manera, pero no me parece trivial, es esencialmente una pieza de propaganda política. Y como toda pieza de propaganda política se atiene al modelo de propaganda política que ha seguido Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente y como presidente. Yo creo que es interesante. Ha funcionado bastante bien. O sea, pero le ha funcionado para, sin duda, para ganar la elección en la coyuntura en la que la ganó. Ha sido muy consistente con él, pero insisto, o sea, tenemos que separar muy bien lo que le funciona a un político de que eso sea funcional para la sociedad o para la convivencia democrática de una sociedad. Claro. Es muy interesante que citan, por ejemplo, verificado, ha revisado que hay datos falsos. Yo creo que más allá de los datos específicos que se hayan encontrado que no son verdaderos, en general, el discurso que se presenta en las mañanas es esencialmente mentira. Es decir, no corresponde. Vamos a poner ejemplos. El presidente repite y repite una y otra vez, desde su primera conferencia de prensa, que por cierto sí es notable la cantidad de veces que lo hace, lo temprano que se levanta, y ha hecho también de eso como una especie de rasgo, de una gesta heroica, comunicativa, informativa. Es persistente. Sí, porque también lo hacía cuando fue jefe de gobierno, claro, ¿no? O y sea, es algo que le ha funcionado bastante bien, ¿no? Le ha funcionado muy bien. Y es el inventor del modelo, y quienes lo han querido imitar no han podido, yo creo que por muchas razones, entre otras nada más por el horario, pero decía yo que ejemplos, o sea, él reiteradamente presenta, más allá de los datos concretos de cuántos vacunamos, cuántos no vacunamos, cuánto creció el país, cuánto no creció el país, él presenta una versión de la historia de México falsa, simplificada, despojada de todos los matices y de toda la complejidad que la historia misma de cualquier sociedad tiene. Es una historia plagada de negros y blancos, buenos y malos, víctimas y victimarios, y en toda esa historia, él es el descendiente. Las víctimas son su audiencia, porque no es la sociedad mexicana, es lo que tú hace rato decías muy bien, su audiencia. Los victimarios son todo lo que no lo apoya y él es el redentor. Entonces, pues esa versión de la historia es absolutamente falsa. Él anula cualquier posibilidad de que durante 3 décadas el país haya tenido avances. Tan mentiroso es decir que el país se encontraba muy bien en 2018 cuando él ganó la elección, porque la verdad es que el país se encontraba muy mal, como mentiroso es decir que no había nada bien hecho en el país en 2018,
porque la realidad y en el ámbito personal, familiar, social, mundial y planetario, la realidad es compleja, no es como la quiere presentar el presidente. Entonces yo insisto, más allá de los matices o de los datos con los que miente, toda la narrativa que envuelve al ejercicio de las mañanas es una gran patraña simplificada de la realidad y una gran mentira donde estigmatiza a unos. No sé, me vienen muchos ejemplos a la mente, ¿no? Los órganos autónomos callaron como momias. Soy el presidente más atacado de la historia. Pues, ¿que no leía los periódicos antes? Mira, si a mí me parece que si hubiera que escoger rápido, así como en programa de Chabelo, ¿no? Tienes 2 minutos para decir cuál ha sido el peor gobierno que ha tenido México en su historia, el de Peña Nieto, pues, ¿no? No defendería al gobierno de Peña Nieto, pero que además me parece la causa directa, inmediata de lo que nos está pasando ahorita. Pero eso no significa que sea tan simple la historia. O sea, que podamos nosotros hacer anulaciones de la complejidad de lo que pasa, o sea, el país, o por ejemplo de esto que él dice de los ataques de los medios, yo creo que hay que revisar cualquier día, de cualquier momento, si quieres, después de 2014 o 15, y yo creo que difícilmente era menos atacado Peña Nieto en los medios de comunicación, que tenían control sobre muchos medios, que ejercían mecanismos, es verdad también, como el presidente lo hace. Es decir, el presidente ha descubierto una alternativa. Es cierto que él no le entrega 3,000, 4,000 o 5,000 millones de pesos al año al sistema de medios en publicidad gubernamental. Eso bajó significativamente. Y no sé cuánto se gaste en su mañanera, pero evidentemente el efecto manipulador de aquellos 5,000 millones de pesos, que tenía la misma intención, pues era absolutamente fracasado. Digamos, Peña Nieto que gastaba todo ese dinero, o Calderón que también gastó mucho dinero, o Fox que fue el primero en gastar muchísimo dinero en publicidad gubernamental, no tuvieron un efecto con esa táctica o con esa estrategia tan buena como la manipulación que la mañanera significa, que me parece que se ha logrado, como bien dices, incrementar el rating, mantener niveles de aprobación muy importantes. Y creo que dijiste algo clave hace rato, que hay veces que la gente o que diferentes sectores o desde distintos espacios no se entiende, que es, hay muchas personas enojadas por lo que pasa en las mañaneras o por lo que se dice en las mañaneras, que no acaban de entender que su enojo no importa, porque ellos no son destinatarios del mensaje, porque al presidente ellos no le importan como audiencia. El presidente tiene perfectamente identificada y conoce a fondo, ahora sí que con pelos y señales, a su audiencia y es a la que le habla. Y yo creo que eso le ha permitido ser muy consistente en su narrativa y consolidar también o sea, cohesionar a su audiencia. ¿Me explico? O sea, permanentemente la está dotando de elementos. Hay algo que me parece fundamental y me gusta recordar, la publicidad gubernamental jamás hubiera podido apelar a ello. Si tú te fijas, el presidente miente y falsea datos porque la mañanera y en general su discurso no tiene un énfasis argumentativo, tiene un énfasis profundamente emocional. El presidente lo que mueve en las mañanas y sale, y por eso esto que dices de su como manera lúdica de que se ríe y le cuelga el saco y el pantalón le queda largo y mueve sus manos como las mueve y hace sus pausas, todo tiene que ver mucho más con un performance que apela a emociones y muchas veces a emociones que eso es, digamos, habrá especialistas que lo pueden decir, pero en materia de discurso político es clarísimo. Es mucho más fácil apelar a emociones negativas que apelar a emociones positivas. Entonces siempre los adversarios salen. O sea, si pusiéramos un recuento de las frases que siempre son las mismas, es impresionante la manera en lo que, haz de cuenta que conecta un chip
Esto pasó una cosa, pues es que en el oscuro periodo neoliberal, los neoliberales y los conservadores hicieron y como que activas el track 2, ¿no? Oye, esto me parece súper importante la parte emocional, ¿no? Justamente porque me parece que en unas clases hablábamos sobre que la gente no vota, por ejemplo, la gente no vota por un candidato, por las propuestas, sino la gente vota porque se siente identificado de cierta forma en la parte emocional, ¿no? En que es carismático, en que, bueno, otra serie de características que podemos mencionar, y creo que entra una parte emocional que tú comentas, ¿no? En donde se genera cierto enojo, ¿no? O sea, si yo veo que alguien me dice que el país está muy mal y que el país entró en bancarrota y que el país, dices, pues sí, son ellos son los culpables, ¿no? O sea, despiertas ciertas cosas. ¿Te parece que de esto hablemos en nuestro segundo segmento? Vamos a un corte, vamos a relajarnos un ratito. Esto es Mistakes de Paralia, así es que espero disfruten esta canción, esta rola la escogimos para ustedes y regresemos en este programa Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos, no se vayan. self-made house of cards. You're like the sunrise that breaks the dawn. All my mistakes led me to you. We are riding with the past into something new. My broken road is filled with ghosts. And some of my steps left potholes in my soul. It's a fine line between love and pain. You're touching my mind, you keep me sane.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y estamos platicando con Héctor Villarreal, que es nuestro invitado especial el día de hoy para abordar el tema las mañaneras, rendición de cuentas o propaganda política. Creo que el primer segmento quedó claro varias cosas, Héctor, ¿no? La primera es que estas conferencias de prensa o estas mañaneras son una herramienta de gobernabilidad, que es justamente una herramienta distinta, un instrumento distinto de comunicación. No es una conferencia de prensa en sentido estricto. Si revisamos cuáles son estas características que tiene que tener una conferencia de prensa, la preparación de las preguntas, el diagnóstico que tú comentabas, revisar justamente los escenarios, las preguntas que pudieran hacer los medios de comunicación, es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que por eso antes los mandatarios no ofrecían las conferencias, porque seguramente pues no es sencillo exponerte todo el tiempo, ¿no? Porque además yo creo que también te agotaría mentalmente mucho. Creo que también tú comentabas que la conferencia pues está prácticamente permeada de algunos medios de comunicación que no necesariamente son los medios de comunicación más fuertes en el país. Han surgido varios medios de comunicación, contingentes, emergentes, etcétera, y que a raíz de las conferencias de prensa han tenido gran popularidad. Es un ejercicio de comunicación plenamente controlado por el presidente. Y me parece que también es, como tú así lo comentas, pudiera parecer un instrumento antidemocrático y no necesariamente un instrumento de rendición de condición de rendición de cuentas, que como bien lo decías, es funcional para el presidente, ¿no? Y antes de ir al corte, platicamos un poco justamente el contenido de estas entrevistas, del contenido de estas conferencias de las mañaneras. Es que hay un rasgo evidentemente de polarización, por así llamarlo. ¿Crees que haya un riesgo en la polarización, en esta cuestión de retórica binaria entre negro y blanco para el país? Yo creo que evidentemente para el presidente no, y para algunos personajes de la política no, porque creo que su alta popularidad en redes sociales descansa justamente en un estilo muy personal de gobernar, ¿no? Es decir, cercano a la gente, que le habla a la gente que votó por él, que le habla al pueblo, con un discurso perfectamente estructurado, en donde se dirige exclusivamente para las personas de alguna manera en condiciones vulnerables, etcétera, y que hay una narrativa muy bien, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Héctor? Yo creo que en este momento de polarización justamente que tú decías, también para otros creo que también pudiéramos analizar un poco estos discursos hacia una oposición, me parece que en estos momentos débil, ¿no? Que no le ayuda muchísimo, ¿no? O sea, no le ayuda muchísimo porque también tendrían que encontrar la misma oposición, una narrativa fuerte, estructurada, que le robe un poco de protagonismo a estas conferencias. ¿Tú cómo ves, Héctor, todo esto? No, pues muy interesante todo lo que comentas. No sé si me oigo ahí en eco. Sí, te escuchas perfectamente. Perdón. Ahí, bueno. Ahí. Es que Perfecto, se regresa a la voz. Bueno. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, mira, yo creo que ¿sabes qué? Es que me oigo a mí mismo. Listo, Héctor. Ya, perdón. Ya fui yo el que estaba. Oye, no, yo creo que es bien interesante lo que dices. A ver, repaso rapidito por algunas cosas que mencionaste que me parecen de mucho interés. Primero, el hecho de que sale mucho y entonces informa mucho, informa más que los demás. A ver, ojo con algo. Y yo quisiera regresar a eso porque es mi punto de vista. Salir mucho y tener una conferencia diaria no me parece que significa estar informándole más a la sociedad. No ofrecer conferencias
de prensa como estas cosas diarias, no significa que un gobierno no le informe a la sociedad. O sea, un gobierno puede ser más transparente, más abierto e informar más sin hacer esto y viceversa, ¿no? Digamos, en mi perspectiva, por lo que decíamos en el bloque anterior, yo creo que aquí hay mucho contenido, hay muchas conferencias mañaneras, hay una audiencia creciente en ellas, es un ejercicio innovador que sirve para muchos propósitos, pero no hay información a la sociedad, hay más bien un contenido intenso de propaganda y una reiteración de un relato muy específico, ¿no? Luego, es interesante lo que mencionaste rápido de los medios de comunicación. Yo creo que en algunos casos sí estamos viendo medios de comunicación emergentes. En otros casos, y eso creo que como, como sociedad y como medios reales, nos toca también ver, ni siquiera son medios de comunicación, porque eso es muy interesante. Habría que entrar y tal vez desglosar con más cuidado qué entendemos por un medio de comunicación. Y creo que en muchos casos no son más que como microvoceros. Puede ser una palabra que no me encanta, pero ahorita busco son como parte del espectáculo, ¿no? Digo, hay gente que un poco peyorativamente dice que son como botargas dentro del show de la mañanera. Yo creo que hay de todo, pero yo creo que algunos sí son botargas realmente, o sea, sirven como para enfatizar o como que bailaban atrás del que presentaba y estas cosas. Entonces, pero también creo que hay algunos que pueden estar siendo, pues, nuevas expresiones de medios de comunicación distintos. Pero lo que sí ¿Qué creo que medios es, de comunicación te gustaría que asistieran a las conferencias? O sea, ¿cuáles pudieran serían, legitimar? no, 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 yo creo que no es un asunto que requiera de legitimación. O sea, el presidente, y me parece que la mañanera está más allá de cualquier búsqueda de legitimación, es un instrumento que funciona como es. Y yo creo que es importante que estuvieran presentes los medios. Miren, voy a poner un ejemplo de ayer y luego me refiero, porque ayer me llamó mucho la atención. Si vieron ayer la conferencia matutina, que por cierto, dijiste algo muy cierto también, cada vez más tiene audiencia, no porque la gente o muchos queramos saber lo que está pasando, sino porque queremos mirar y estar atentos del discurso, pues, del poder público. Y hoy por hoy, además, el poder público está concentrado de manera particular en un individuo que es el presidente, más que en otros momentos. Hoy sí, tú hablabas al principio de los otros que están ahí, muchos que solo están ahí como sentaditos, un poco desmañanados, como encobijados, pero pues realmente el único que mueve el pandero es él, vas como viendo que no vayan a decir algo estúpido, ¿no? O que se vayan a salir del guión. Pero lo que sí creo que este, es importante es que, eh, em, ¿qué medios decías tú? Ah, el ejemplo. Ayer el presidente recibe una pregunta de un medio que a mí me parece un medio como todos, con defectos, virtudes, con alineamientos, con eh, etapas y episodios muy oscuros en su pasado y en su historia, pero también con trabajos periodísticos importantes y que ha sido un medio que ha formado a periodistas muy relevantes, que es el Universal. Entonces el Universal le hace una pregunta, en mi opinión, legítima al presidente. Yo sí creo que el Universal es un medio real. No estoy diciendo con eso que sea perfecto, ni que yo me trague o me crea todo lo que dice el Universal, ni que piense que no haya agendas extraperiodísticas en el Universal. Claro que las hay, pero me parece que es un medio real. Entonces, el presidente, en lugar de contestar la pregunta, le dice a sus ahí camaradas que ayudan y que ponen y que se ve que preparan el vocero, que no es vocero porque nunca es portavoz, pero es más como el organizador del ejercicio, este, La logística de la que conferencia. ponga las primeras planas de Reforma, que pues es cliente frecuente, y del Universal. Y entonces, pues despedas. Además, chistoso porque el presidente ahí dice que él no las ha visto las primeras planas, pero 3 preguntas después,
describe una nota completa o sea, es como si hubiera llegado a una nota del Reforma sin pasar por la primera No, plana. pero ¿te acuerdas de una conferencia donde expuso a los medios de comunicación, donde dice, Sí, a sí. ver, el Reforma esto, o sea, Que dice y entonces él hace como su análisis así. Este, son universos completamente distintos, son personajes distintos, pero que han hecho algunos recorridos semejantes en la manera de comunicar. El presidente Trump, expresidente Trump, gracias a Dios, hacía exactamente lo mismo. Es decir, en lugar de contestar, habría una polémica. Claro, el presidente López Obrador es mucho más cuidadoso porque le dice al reportero del Universal, lo destroza, pero le dice, pero yo a ti te respeto, yo sé que como diciendo, pues tú no eres nadie, el problema son tus jefes. Había un episodio muy famoso con Trump que incluso corren de la Casa Blanca a un corresponsal, Jim Acosta de CNN, y se pelea con él y lo insulta y hace un berrinche y todo. Digamos, en lugar de contestar, entrar en colisión con los medios. Yo creo que si esto fuera un ejercicio más parecido a una conferencia de prensa, veríamos a un presidente López Obrador mucho más en el tono que lo vimos ayer con el Universal, ¿no? Incluso hay un momento interesantísimo donde el reportero, es Alberto Morales, creo que fue, el que después de que le contesta y el reportero con mucho cuidado también le dice, pues presidente, yo no estoy de acuerdo con usted. Y el presidente dice, pues yo te respeto, pero tampoco estoy de acuerdo contigo. Y entonces le empieza a decir, y es que ustedes, este periódico, El Universal, que recibió tantos beneficios de los sexenios anteriores, entonces el reportero levanta la mano por última vez y dice, bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta sobre este sexenio. Y le pregunta otra cosa y el presidente se va por otro lado, ¿no? Entonces, creo que esto de quiénes son los medios o qué tipo de medios están ahí, o si no son realmente periodistas, sino parte del escenario, para ya no usar esta palabra de botargas, pero digamos, parte del nuestros show. colegas nos van a matar. Entonces, a lo mejor es una cosa que no, pues, que realmente no podemos asumir como una, pero eso no quita, como decías al principio y lo dejamos en el otro, que como hemos dicho, para la estrategia política del presidente, para su modelo de gobierno, eh, es un instrumento que está funcionando extraordinariamente bien, que está incrementando su incidencia en la agenda, que vemos cómo, además ahora que una cosa es la edición matutina de los medios y otra la que 3 horas después está en sus ediciones digitales, vemos cómo el presidente hay días en que cambia completamente la agenda del debate público con algo que dice o que no dice, o con un tema que pone, o con una respuesta, o con un spin que le da algo en la conferencia de prensa. Entonces yo creo que hablaste de la oposición. A ver, ¿cuál oposición? O sea, el gran problema es que el presidente, yo creo que hasta siendo tan buen peleador como es, porque es un tipo al que le encanta la pelea, yo no descarto que a veces hasta se sienta triste de no tener a nadie enfrente, pues. O sea, debe ser un poco desolador ser tan bueno para el trompo y que pues no, o No sea, haya quién. esté tan vacío aquello y tan triste el escenario, ¿no? Entonces yo creo que ahí, Fíjate pero que la lo oposición que evidentemente está exaltada y entonces se dedica a cuestionar la mañanera, pero no tanto por el carácter profundamente antidemocrático que me parece que la mañanera tiene, sino porque los está haciendo pedazos en la mañanera día con día, ¿no? Oye, Héctor, y desde la óptica del presidente, creo que estos constantes ataques, no solamente a los que ellos han nombrado como adversarios, eh, a la oposición, que no hay oposición, pero estos Bueno, constantes hay poquito. ataques. Sí, estos constantes ataques a la oposición, a estos adversarios, incluso a los propios medios, ¿no te parece que de alguna manera son una señal de que no los toma en cuenta como verdaderos interlocutores legítimos para él, para el presidente, sino como únicamente una vía para que ellos mismos, los medios, puedan difundir lo que el presidente dice y que también la oposición hable de lo que él siempre expresa o pone sobre la mesa en todas las conferencias, ¿no?
¿Por qué? Porque para él no son medios y oposición o interlocutores legítimos como tal, ¿no? Yo creo que eso tendríamos que analizar un poco respecto a este justamente discurso, ¿no? Y Sí. ahora, ¿cómo tú ves a los medios de comunicación en este momento, este ejercicio, estas preguntas? Y para cerrar este bloque, para ya terminar este programa, ¿cuáles consideras o cuáles son estas áreas de oportunidad de estas conferencias o de estas mañaneras? O sea, Bueno, si a ti te dirían, a ver, Héctor, tú vas a ser ahora el vocero, ¿qué cosas tú cambiarías o qué cosas tú quitarías? ¿No? O sea, si tienes la oportunidad de tu vida. bueno, a ver si me contratan. No, no creo que me contraten jamás y la verdad creo que no pediría esa chamba porque te acuerdas que lo platicábamos en clase, ¿no? Creo que hay veces que, digamos, el ejercicio profesional de una cuestión como la comunicación no necesariamente significa siempre un alineamiento ideológico, pero sí hay cosas con las que no puedes. Me parece que el modelo de la mañanera a mí sí me rebasa digamos, el modelo de gestión de la comunicación del presidente no hacemos clic. Pero yo creo que a ver, ¿cómo veo a los medios? Yo pienso que tampoco podemos, lo que hay que hacer es entender esto con la cabeza más fría, creo. Creo que en otros momentos de cerrazón y de endurecimiento del poder público han terminado por pasar cosas buenas en los medios de comunicación. Yo recuerdo, pues tú estarías naciendo, pero en los 90s creo que este país cambió mucho y en los medios de comunicación pasaron muchas cosas y hubo pulsiones de apertura y de libertad de expresión y de todo que de pronto en etapas parece que se han apagado y todo, pero ahí están. Yo creo que para los medios, y veo muchos casos dando la pelea de mantener un ejercicio crítico. Claro que también veo, y el presidente no miente del todo, también veo a veces un ataque por consigna y un ataque excedido. No son pocas las veces que el presidente ha citado encabezados y cosas que si dices, bueno, o sea, tampoco ayuda que si el presidente se dedica a contar una mentira 1000 veces, le contestemos con otra mentira dicha 1000 veces. O sea, tenemos que apelar a que si el presidente simplifica, miente, tergiversa, distorsiona, pues yo creo que, a ver, vamos a decirlo así, si el presidente tiene un modelo de comunicación que hace uso de cantidades intensivas de mentiras, pues mejor tratar de contestar con la verdad, ¿no? Es decir, yo creo que de pronto también ahí ese ha sido un éxito que el presidente tiene. Mira, decían que cuando que la victoria cultural del PRI histórica consistía cuando empezó a haber alternancia de otros partidos en el gobierno, que en el PRI había quien ya no quería demostrar que los priistas eran honestos, porque era imposible. Entonces que el objetivo era demostrar que los panistas, los perredistas y todo eran corruptos, porque era una manera de decir, ya ven, somos iguales todos. Bueno, creo que pasa toda proporción guardada algo parecido. Cuando al modelo de comunicación tan agresivo, polarizante y mentiroso y falseador de la verdad que el presidente utiliza con tanto éxito, se contesta con lo mismo, pues el presidente gana, es una victoria cultural porque dice, bueno, pues entonces estamos y permanentemente tendrá, nada más que él tiene la tribuna más poderosa, porque él dice las cosas desde el Palacio Nacional, que no olvidemos que eso tiene un significado y una potencia muy particular. Creo que también ahí se pierde el debate. Entonces, yo creo que es una oportunidad este modelo para que los medios de comunicación activen. Para que un modelo de convivencia democrática funcione, ¿te acuerdas que hablábamos de que hay como tres cosas, ¿no? Que los medios tengan un compromiso de informar en función de lo que pueden suponer con honestidad que realmente le importa a la audiencia, que tengan un compromiso un poco más claro de
mostrar la diversidad de puntos de vista. Digamos, a lo mejor ahorita nos está oyendo mucha gente que le puede parecer despreciable lo que yo esté diciendo, que pueda estar de acuerdo con lo que diga uno u otro, y la próxima semana puede venir otra gente a decir absolutamente lo contrario. Y creo que ustedes hacen bien como una plataforma que dice, bueno, pues oigamos lo que gente distinta con trayectorias distintas está pensando. Creo que los medios no deben perder ese compromiso y creo que eso también de pronto está en peligro. Y el último, yo creo que los medios no pueden perder de vista que su trabajo es criticar al poder y que sacar la historia de la Casa Blanca de Peña Nieto y destrozar el modelo de combate al crimen de Calderón y exhibir las ridiculeces y los traspiés del gobierno de Fox y criticar al viejo régimen priista en su momento y ahora destrozar las fallidas políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, pues creo que ese es el trabajo de los medios, o sea, cuestionar, encontrar, criticar, son un contrapeso social y democrático para que este país sea mejor. Y si en los medios encontráramos como no solo López Obrador, sino todos los presidentes quisieran, ¿te acuerdas de una conferencia famosa de Peña Nieto que termina de decir alguna tontería y entonces ¿Cuándo? se ¿Cuál queda de todo el todas? mundo en silencio y dejan el micrófono abierto, se voltea y dice, bueno, ya sé que no aplauden. Pues claro que no aplauden porque son medios. O sea, el pobre hombre tenía como la ilusión en el fondo de su corazón de que le aplaudieran, pues, ¿no? La ventaja de López Obrador es que a él sí le aplauden, ¿no? Porque salen ahí algunos de estos personajes, oh, mi jefe máximo de la nación, no sé. Pero bueno, finalmente lo importante es que tengamos claridad de eso y creo que la oportunidad para los medios es muy grande de, ante un modelo tan vertical, tan centralizado, tan propagandístico, poco informativo y en mi opinión tan manipulador de los hechos, pues creo que es un momento padrísimo para hacer periodismo y encuadrar todo eso, ¿no? Pues bueno, regresamos a este tercer bloque para nuestras conclusiones. Nos vamos con la última rola de este día, es When We Were Just Kids. Espero la disfruten y regresamos. Esto es Controversias, los otros diálogos aquí en Voz en Alto Radio. I remember the days when we were just kids. I wish that we could go back to those days. I remember the days we were kids. Yeah. I remember the days when we were just kids with no more. Is that how we live? Nothing to ignore, never overthinking, just floating ashore. But now we're sinking out. Did the time go by so fast? I wish we could just go back to the days when we were young. Not a worry in the world, just having fun. Not thinking about the days to come. Only right now we just wanna run. I just wanna go back to the days with me. I just wanna go back to the days with me. I just wanna go back. I just wanna go back, back, back. I just wanna go back to the days when we were just kids. Go back to the days when we were just kids. Go back to the days when we were just kids. Go back to the days when we were just kids. Oh, what went wrong? I thought we had it all. As we grew up, I watched our innocence fall down. And now I'm just staring at the wall, wishing that I could go back right now. I wish we could go back to the old days. No work, no job, nothing to do but play. Taking our time, just going at our own pace. But now we're living life like it's a race. Now we don't get looked at the same way. So we gotta get a job and go get paid. But I don't really wanna do that. I just wanna go back. I just wanna go back to the days when we were just kids. Go back to the days when we were just kids. Go back to the days when we were just kids. Go back to the days when we were just kids.
¿Qué tal? Estamos de regreso en su programa Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y estamos cerrando y concluyendo este programa. Sigue aquí con nosotros Héctor. Y pues bueno, Héctor, sé que hay muchas cosas que decir, a veces el programa es muy corto y hay muchas cosas que decir, pero te prometo que habrá otra segunda invitación para que podamos pues seguir charlando sobre este tema que me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, quisiera pues a lo mejor concluir algunas cosas o que concluyamos algunas cosas de este programa. Sobre todo del bloque pasado, platicamos un poco justamente cuáles eran estas características y cuál es el papel de los medios. Y me gustaría retomar algo que tú dijiste. Los medios de comunicación están para criticar al gobierno, pero también están para informar, me parece, ¿no? Se ha conversado mucho sobre cuál sería el papel actualmente de los medios de comunicación y me parece que también las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información dieron un gran salto cuantitativo y cualitativo también, ¿por qué no decirlo? De ahora y de la gente de cómo se informa, de la gente de cómo informa, pero también de la gente cómo se comunica, ¿no? O sea, a lo mejor la radio ya no es tan preponderante o los periódicos impresos ya no son tan preponderantes, sino que ahora las redes sociales, Facebook, Twitter también han ocupado un papel muy importante justamente en la parte de informar, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo cerrarías este programa? ¿Qué concluimos de esto? No sé, te dejo el micrófono. Sí. No, claro, yo creo que es creo que otra vez se está oyendo ahí, pero bueno, ya. Yo creo que es que es informar y es cómo informar, ¿no? Y yo creo que el gran reto, el gran dilema en un momento como este es encontrar esa manera en la que pueden cumplir de mejor manera su función. Mira, yo creo que la pandemia, con todas las cosas negativas que ha traído, es un ejemplo, ¿no? El gobierno creo que está haciendo un gran esfuerzo por atender este asunto. Y ahora que empezó el proceso de vacunación, me parece que hay ejemplos clarísimos. O sea, creo que a los medios les toca difundir cómo, en dónde, bajo qué reglas, cómo la gente puede orientarse para el proceso de vacunación, en dónde está. Y yo creo que hay que ayudar más a que este proceso de interés público suceda que hacer alarmismo y hacer escándalo sobre eso. Pero me parece que junto con la función de informar y decirle a la gente cómo, en los términos de la política pública para la vacunación instrumentada por el gobierno, puede acercarse a este beneficio, pues también es cuestionar lo que el gobierno está haciendo. O sea, no sería completo el trabajo de los medios si solamente se limita a decir lo que está pasando y no por qué está pasando lo que está pasando, por qué no está pasando de mejor manera, por qué hay errores o fallas o insuficiencias en este proceso. Entonces, yo creo que va un poco de la mano. Y yo creo que lo otro es como sociedad nos toca, no ante el gobierno de López Obrador, no solo en este momento, no solo frente a la mañanera, yo creo que pues lo mejor que le puede pasar a una sociedad es desarrollar capacidades críticas, pensar y dudar de lo que se dice, entender que las realidades son complejas, tratar de leer entre líneas lo que se está diciendo, contrastar con su experiencia propia la versión que se está dando. Yo me imagino que cuando el presidente habla de que prácticamente fue como el amanecer de México cuando él llegó al poder, pues hay millones de personas que pueden reconocer que eso no es cierto. Hablando de los medios de comunicación, que nunca como hoy había habido libertad de expresión, pues es una gran falsedad. O sea, la libertad de expresión no es una graciosa concesión de López Obrador. Es algo que los medios se han ganado, que la sociedad ha empujado, que costó mucho trabajo arrancarle a los viejos regímenes cada vez mayores márgenes de libertad de expresión, que los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN trataron de
contener, de manejar, de acotar y que la sociedad no ha permitido y muchos medios y muchos periodistas en México han dado peleas muy importantes para seguir siendo libres y para seguir publicando cosas y para seguir cuestionando al poder. Y bajo ninguna circunstancia este gobierno, con sus buenos diagnósticos de la realidad, con sus políticas públicas, unas buenas, otras malas, unas desastrosas, pero vamos, no tiene por qué ser excepción de la actitud crítica de la sociedad y de los medios de comunicación. Súper. Pues Héctor, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Te prometo que te haremos otra invitación justamente para analizar este importante papel que tienen los medios de comunicación en el gobierno. Como tú dices, me parece súper interesante lo que tú afirmas, en donde comentas que los medios de comunicación tienen que criticar lo que hace el gobierno, más allá de informar, pero que informen con datos totalmente objetivos, ¿no? Entonces, y pues también sería otra cosa que me parece también súper importante, que no la abordamos mucho, pues fue el papel que también tienen los funcionarios públicos, los que forman parte del gabinete de López Obrador, analizar un poco también cuál es su papel, cuál es el objetivo, que también acudan a las conferencias, ¿no? Claro. Y también algo también muy interesante que me llama la atención y que en algún momento lo platicamos en una clase, que tiene que ver cómo la clase empresarial ve esto, ¿no? O sea, cómo es que se comunican con el presidente. Me parece que también hay una estructura ahí que también podríamos como analizar, ¿no? No lo mencionamos, pero creo que es un gran punto ese. La mañanera, entre otros actores, ya dijimos que a la oposición la tiene consternada. Súper. Creo que a las élites económicas las tiene absolutamente apanicadas. O sea, es interesante, ya hablaremos de eso en otro momento. Súper. Pues bueno, muchas gracias, Héctor. ¿Dónde te pueden seguir si es que estás más interesados en conocer lo que haces? Pues si son insultos o cosas así, lo más adecuado es Twitter. Entonces es @HJVillarreal. Creo que por ahí lo pusimos. @HJVillarreal y ahí estoy a veces. En Facebook no me insulten porque me ven mis tías, pero pero en Twitter lo que se ofrezca. Súper. Pues bueno, nosotros nos despedimos. Esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también su servidora se encuentra en Facebook, en Twitter y en Instagram como Mariela Chino. Así es que los dejamos con esta rola, que es la última de estas secciones, Glut, Boret. Espero la disfruten. Javier, concluimos por fin. Bueno, pues aquí de Voice Off, bueno, ya vamos a entrar en cámara. Pues muchísimas gracias a la gente que nos estuvo siguiendo el día de hoy. Vamos a tener más de esto todavía, recuerden, y obviamente se queda un tema muy importante en este momento, porque como ustedes dicen, pues el tema de los medios de comunicación, quizá ese es, como bien lo decía, y me quedé todo el programa pensando en lo que decía Héctor, referente a que son el único contrapeso que quizá realmente puede ejercer esa presión hacia el presidente para tratar, y como bien lo decía, la buena práctica del periodismo, buscando la verdad sin importar ciertamente los intereses, que a veces es muy complicado, pues quizás sea el único contrapeso real que exista como para tratar de cambiarle un poquito la cara a la mañanera, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Nos vemos en la siguiente emisión, en 15 días para ser más preciso, y traeremos más temas importantes. Así que muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias, Héctor. Nos vemos en la siguiente. Cambio y fuera. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye.